Es todo un placer tenerlos a ustedes en nuestro repaso general número 12. Ya nos falta solo uno para terminar este interesante tema de la misión de Dios, mi misión. Cada semana nos hemos concentrado en una perspectiva distinta para cumplir con la tarea de entregarle a otros el mensaje de Jesús, de dar a conocer a Cristo y de los grandes beneficios de aquellas personas que dedican su vida para hacerlo, su trabajo para hacerlo, sus estudios para hacerlo, y en donde involucran el dar el conocimiento de Dios a través de su propia experiencia a otros. Estas son vidas que al hacerlo son renovadas, bendecidas y guardadas por Jesús. En el tema de esta semana, titulado Esther y Mardoqueo, vamos a incluir también a Daniel, el profeta en Babilonia. ¿Qué es eso de testificar bajo condiciones adversas? Condiciones en las que no tienes la libertad para hacerlo. ¿Qué beneficio espiritual tiene para nuestras vidas ser probados en nuestra fe bajo circunstancias distintas? Tenemos la oportunidad, la mayoría de nosotros que vemos este video, de vivir en países en donde la libertad para hablar de Jesús está ahí, está presente. Pero también hoy queremos dirigirnos a muchas personas que viven en situaciones y en lugares en donde testificar de Jesús representa un peligro para sus vidas, y hoy les tenemos una palabra de ánimo también para ellos. Así que bueno, es todo un placer que nos acompañen en este tema número 12. Bienvenidos. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. El texto para hoy está en Isaías 49:6. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Este mensaje es para Israel. Dios lo iba a hacer luz para las naciones. Cada rincón de la tierra debería haber sido alumbrado con la palabra de Dios a través de Israel como pueblo. No lo hicieron. Por eso en Romanos 9, léase Romanos 9. Dios en Romanos 9 hace una partida de un nuevo pueblo. En Romanos 9 Pablo les dice, estoy triste de esta noticia que les voy a dar. Ojalá yo fuera hecho un anatema, pero se lo tengo que decir. Ya los que descienden de Israel no son israelitas. Hay un nuevo Israel. Así que ese Israel que hoy existe allá en Extremo Oriente ya no es el pueblo de Dios, ya no es el encargado de llevar la predicación. Fue puesta la iglesia de Jesús con sus enseñanzas y con su orden fundada, como dice Efesios 5:21, sobre lo que dicen los apóstoles, sobre lo que dicen los profetas, y usted une eso y es la Biblia, y la base es Jesucristo, la roca. Durante el periodo de Israel y su vida en donde obedecía y desobedecía, muchas veces fueron llevados cautivos u otros pueblos los oprimían. En el cautiverio de Babilonia, que duró 70 años, que incluyó entre Babilonia y los medos y los persas, ocurre la historia de Esther que vamos a desarrollar durante esta semana. Y esa historia tiene personajes como Mardoqueo, como Esther, como Daniel, que en medio de situaciones políticas, culturales, religiosas y de libertad, pues tuvieron que levantarse para predicar y testificar, tener prudencia, pero también tener valentía. Así que empecemos con nuestro repaso y queremos comentarles hoy 4 elementos claves. Punto número 1, libertad. Leamos en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo número 13. Voy a leer desde el 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí encontramos una palabra clave, corazón. El corazón es la mente. Ustedes me buscarán con toda su mente. ¿Qué significa eso? Dios le dio al ser humano libertad.
Lo conocemos también como libre albedrío, pero va mucho más allá que solo el libre albedrío. El libre albedrío, Dios no tenía sino dos caminos para elegir. Los hago unos autómatas, robots, y los programo como está programado los animalitos. Tienen sus crías en la selva, en el monte, están programados para eso. O los programo como seres libres en su mente para que voluntariamente puedan servirme. Pues Dios eligió la libertad de la mente humana para que me busquen de todo vuestro corazón, de toda su mente, que tengan la libertad de buscarme y tengamos una relación voluntaria. Yo voluntariamente te amo, tú voluntariamente me amas. No había otro camino, a menos que quisiéramos ser robots programados por el Señor. Pero el Señor quiere que lo amemos y por eso nos dejó esa libertad para elegir a un alto costo que nos tiene hoy aquí en este mundo pecaminoso. Pero también puso otro tipo de libertades. La libertad de conciencia, la libertad para adorar, la libertad para vivir en un mundo pleno bajo las condiciones de Dios. El problema es que el ser humano decidió someterse a Satanás y quienes nos dirigen jurídica, política o gubernamentalmente, y hasta en lo económico, abusan de esa libertad que Dios dio y someten a los demás seres humanos. Gracias a Dios que la segunda venida de Cristo vendrá a librarnos de todo esto. Pero es un punto muy importante. Dios nos dio libertad de conciencia y libertad para vivir. Por eso la libertad de adorar a Dios o a lo que la gente quiera adorar existe. Y eso también representa un riesgo. Por eso hay satanismo, por eso hay tanta clase de religiones y creencias en el mundo, porque existe ese derecho de que todos podamos venir al Señor a adorar. Bueno, pues Mardoqueo, Daniel y Esther, nuestros personajes de esta semana, vivieron en un entorno donde no había libertad, ni libertad física para ellos, ni libertad para adorar. Esto debe ser un campanazo de alerta porque muy pronto perderemos nuestra libertad de todo tipo, libertad para pensar, para actuar, para orar, libertad para ir a la iglesia a adorar un miércoles de noche, por decir algo. Y cuando tú quieras ir a adorar o a cantar o a llevar tus ofrendas ante el Señor, ya no habrá libertad para hacerlo, por eso hay que hacerlo hoy. Gracias a Dios por la libertad que nos ha dado. Usémoslas no como libertinaje, que es otra cosa. Yo tengo libertad de hacer lo que quiera, sí, pero asumamos las consecuencias. Y en los entornos como el hogar, como en el trabajo, como en una empresa, pues la libertad termina hasta donde empieza el derecho de la otra persona. Pero gloria a Dios, porque hay libertad y necesitamos someternos a Él, vivir en una dependencia total para poder aprovechar bien esa libertad que nos dio. Y esa libertad, como dice el libro de Santiago, está juzgada por la ley de la libertad, que es la ley de los 10 mandamientos. Vamos a un segundo punto. Hablemos un poco de los entornos de ese tiempo de Esther y Mardoqueo. Había un entorno político. Vamos a Esther 1, 1 y 2. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 120 provincias. Porque en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. El versículo número 3 dice que estaban los medos y los persas, es decir, había terminado el imperio babilónico, estábamos en el segundo imperio después de esta sucesión, que son medos y persas. Susa, usted puede ver en este mapa, se encuentra muy cerquita de Irak y en el sudoeste de Irán. Ahí estaba la capital de los persas, ahí es donde se desarrolla toda esta historia y que ese lugar no es Babilonia, es Susa, pero habían ahí cautivos que habían venido desde las deportaciones del tiempo de Daniel y todavía se vivía esta cautividad. Así que no había libertad, no había manera de expresarse, vivían bajo el yugo de los medos y los persas y Asuero, el rey de Media y Persia, hubo varios Asueros, es este que está gobernando. Ahora hay un entorno cultural. Miremos un poquito Daniel capítulo 6, versículo 8. El tipo de leyes que se dictaban se llamaban a veces ley de Media y Persia.
¿A qué se refería eso? Cuando ya estaba gobernando Ciro y Darío, en Daniel 6:8 encontramos cuando Daniel es mandado al foso de los leones. Entrampan al rey, nadie puede orar a nadie sino a usted, rey, durante este tiempo, y el que ore a otro Dios será echado en el foso de los leones. Y apresuradamente el rey firmó el decreto y después se les pedía que lo cambiara y él mismo lo reconoció. Daniel 6:8. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no se pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Esto es muy, muy cultural. Quiere decir que lo que se firmaba no se podía cambiar. Y estoy diciendo esto porque en el decreto que se firma para eliminar a los judíos en tiempos de Mardoqueo y Ester, el decreto no se pudo cambiar. Pero Dios sí iluminó y usó a la reina Ester. Lo veremos y no voy a repetir mucho sobre esto porque va a estar en nuestros repasos diarios a los que los invito a que nos acompañen. Así que el rey, como no pudo quitar ese decreto, puso un nuevo decreto. Siempre Dios ayudándonos, siempre Dios buscando la manera de librarnos. No importa que alguien haya sido injusto al tratarnos, haya aplicado mal una ley, tenga más poder que tú, se esté aprovechando de ese poder. Tranquilos, defendamos nuestra autoestima, defendamos nuestro espacio, pero donde ya no podemos pasar, el asunto queda en manos de Dios. Dios va a librar tus batallas, Dios va a librar las injusticias. ¿Saben? Muchas injusticias no se podrán cobrar en esta tierra, no nos las podrán devolver en justicia a nosotros, y habrá que esperar que el Dios de los cielos y el Dios del universo haga su juicio e imparta la justicia que tiene que impartir. Un mensaje de ánimo a todos los que están siendo tratados o viven en injusticia. Bueno, también el entorno religioso. Un rey, un objeto o a cualquier persona que el rey designara con nivel de Dios tenía que ser adorado. Por eso fue que tan fácil que Asuero pone a todo el mundo a arrodillarse ante Amán y Mardoqueo se niega. Esa era una facilidad de ese tiempo del contexto religioso. Entonces Mardoqueo se niega a adorarlo y fue muy prudente en decirle a Ester, no diga de dónde es usted, pero después cuando le preguntaron, ¿y por qué tú no adoras? Él ya fue firme y dijo, porque adoro al Dios de los... Porque adoro al Creador, pues, porque yo no lo puedo adorar a Él. Así que eso estaba dentro del entorno religioso. Y todo esto sucedía para poder entender todos estos entornos en los que se desarrolla la historia. Vamos a un tercer punto. Altos funcionarios. ¿Qué hacía Mardoqueo? Mardoqueo era un funcionario del rey, tenía un alto cargo público, eso lo dice Ester 2:21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Victán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Entonces Mardoqueo tenía un contacto directo con el rey, porque el versículo número 22 dice que cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Y así Mardoqueo salva al rey de una conspiración. Mardoqueo era un funcionario público. Ester era una funcionaria pública porque era la reina, la esposa del rey. Ahí tenemos el ejemplo de Daniel. Daniel era gobernador sobre muchas satrapías. Sátrapas es como los estados o departamentos el día de hoy. Tenemos a Nehemías, copero del rey, un funcionario público. Tenemos al hombre de la historia de Hechos con Felipe de la reina de Candace, un ministro de Hacienda. Bueno, ¿y qué me dicen de Nicodemo y de José de Arimatea, que también no eran funcionarios públicos, pero eran funcionarios religiosos? ¿A qué me estoy refiriendo? Todos estos funcionarios que hoy trabajan en grandes empresas públicas, privadas o para los gobiernos, Dios les envía su mensaje de ánimo y de fidelidad. Ustedes son personas que Dios las llamó para el servicio y deben trabajar para servir a las personas. Hagan todo lo posible en el cargo que ustedes tienen de dar testimonio para nombre de Jesús. Hablen de Jesús, háblenles de Dios.
Ustedes están ahí como lo que le dijo Mardoqueo a Esther. ¿No será que para esta hora has llegado al reino? Es decir, ¿no será que para esta hora fue que Dios te llamó para que testificaras? Yo sé que ustedes deben servir a Dios en medios difíciles, en medios ácidos, y eso genera ciertos riesgos. Pero yo les pido en el nombre de Jesús que se tomen de la mano de Dios. Ustedes tienen 3 cosas por predicar: integridad, diligencia en lo que hacen, una excelencia, y honradez en lo que tenemos que hacer. Y si fueron puestos en esas situaciones es porque Dios los va a iluminar, los va a ayudar, y ustedes van a ser puente, guía, fortaleza de muchas otras personas. Lo fueron Esther, lo fueron Mardoqueo, y no temieron perder absolutamente nada, ni su vida, ni su salario, ni nada, porque se tomaron de la mano del Señor. Así que animamos a todos aquellos que Dios tiene en algún cargo alto, medio, en alguna empresa o en alguna entidad gubernamental, para decirles: ustedes son hijos de Dios y están ahí para el servicio del Señor. Hagan todo lo posible porque el amor de Jesús se ha dado a conocer a quienes trabajan con todos ustedes. Puede ser que digan que no, pero en los anales del cielo, en los libros del cielo, quedará escrito vuestro testimonio para gloria del Señor. Vamos al punto número 4, palabras de ánimo. Este pequeño espacio en la lección es para recordar a muchos que viven en situaciones desventajosas. Lo dije al principio y lo repito. La mayoría de los que vemos este video estamos en países en donde la libertad de conciencia, la libertad religiosa todavía nos acompaña. Y qué bendición. Trabajamos en campañas públicas, hacemos obra misionera, podemos ir a la casa de los amigos y hablarles de Jesús. Pero alrededor del mundo hay personas que no pueden darse ese lujo. El solo hecho de hablar de Dios en muchos lugares pone en peligro sus vidas y la de sus familiares. Pues Dios los llama a vivir por fe. Y hoy desde aquí, desde Lecciones de la Biblia, queremos enviarles un mensaje de ánimo. Ánimo, el Señor está con ustedes. Han sido llamados para testificar y esperamos que el Señor, donde estén ustedes, los ilumine, los guíe. Ustedes trabajan con medios no convencionales como nosotros, pero ejercen influencia. Y seguro que si yo lo viera ver a usted trabajar en medio de esa situación tan complicada que lo pueden perseguir o mandar a la cárcel o deportarlo, seguro que yo no te entendería. Pero lo que ustedes están haciendo es grandioso. Dios lo nota, Dios lo ve y Dios está a su lado. Desde aquí les enviamos un abrazo amoroso por su trabajo silencioso, por su perfil bajo, por el buen trabajo que ustedes hacen en esos lugares. Ánimo. Algún día conoceremos sus historias cuando nos encontremos en la patria celestial, cómo ustedes sirvieron bajo esas circunstancias. Que el Señor les bendiga y les abrace y les ayude hasta donde ustedes estén. Desde aquí, desde quienes podemos predicar con toda libertad, haremos todos los esfuerzos por hacerlo antes que nos sea quitado algo que ustedes ya perdieron. Libertad de conciencia o libertad religiosa, y lo vamos a hacer bien desde aquí y les enviamos nuestras oraciones en el nombre de Jesús. ¿Qué aplicación podemos hacer de esto? Bueno, nosotros vivimos en sitios, la mayoría, en donde abiertamente podemos hablar de Jesús. Deberíamos aprovechar para hacerlo. No esperemos a que sea demasiado tarde para que esta tarea no se pueda cumplir. Abrazamos y felicitamos desde Lecciones de la Biblia a cada ministro, a cada persona, a cada miembro fiel que en medio de sus circunstancias difíciles cobran ánimo, a esos hermanos de la iglesia, a esos empresarios que han puesto su cariño y su amor para trabajar aquí. Oren por nuestros defectos, oren por nuestros errores institucionales, pero sigan aquí ayudándonos a construir la última tarea, a librar la última batalla que tenemos sobre la tierra, hablar del amor de Jesús. Porque cuando Él venga, va a ver cómo el amor al prójimo ha sido proyectado más que en un conocimiento teórico, en una vivencia que se hizo carne para gloria del Señor. Les esperamos durante nuestros repasos diarios y gocémonos de este tema de Esther y Mardoqueo. Oremos.
Buen Señor, gracias porque esta semana aprenderemos cómo tener fe en medio de circunstancias difíciles, pero cómo predicar tu nombre cuando la situación se vuelva peligrosa y podamos ser fieles a ti. En el nombre de Jesús, amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.